Luca vivía en la tranquilidad de un pequeño pueblo de montaña. Su vida, marcada por la pérdida de su esposa, se había reducido a un ciclo repetitivo de trabajo y cansancio. Tuvo 3 hijas, Sofía, Giulia y Chiara, a quienes amaba más que a nada. Sofía, la mayor, era una niña brillante y fuerte, con el sueño de convertirse en científica. Giulia, la segunda, era una artista de corazón, siempre dedicada al dibujo y a la pintura. Chiara, la más joven, todavía estaba llena de inocencia y soñaba con trabajar con animales. Tras la muerte de su esposa, Luca había construido una vida de afecto y protección a su alrededor, pero con la reciente pérdida de su trabajo en una pequeña empresa de la ciudad, el futuro parecía incierto. Los recursos económicos eran cada vez más limitados y cada día traía consigo nuevas preocupaciones. A pesar de todo, sus hijas intentaron mantener la sonrisa, pero Luca sintió el peso creciente de su situación. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Un día, mientras deambulaba por las calles desiertas del pueblo tratando desesperadamente de escapar de sus pensamientos, notó una extraña caja de madera, abandonada cerca de un contenedor de basura. La caja era antigua, con tallas decorativas y una apariencia desgastada por el tiempo. Lo que más le llamó la atención fue el hecho de que parecía fuera de lugar. ¿Quién dejaría algo tan preciado en ese lugar? Lucas se agachó y recogió la caja. Era ligero, pero parecía contener algo importante. Se sintió impulsado por una curiosidad que no podía explicar. Cuando regresó a casa, se sentó a la mesa de la cocina con la caja frente a él, mirándola durante un largo momento. Había algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Finalmente, abrió la caja. En el interior no encontró dinero, como había esperado brevemente, sino algo mucho más enigmático, una serie de cartas, cuidadosamente apiladas. Cada carta estaba sellada y llevaba un nombre, Marta. Parecían cartas personales, escritas con cuidado y pasión. Luca permaneció allí, mirando esos sobres, sintiendo una repentina tensión. ¿Quién era Marta? ¿Y por qué alguien abandonaría estas cartas en un lugar tan miserable? Tomó la primera carta. El papel se había vuelto amarillento por el tiempo, pero la letra, aunque temblorosa, todavía era legible. Luca abrió el sobre con delicadeza y empezó a leer. La carta hablaba de arrepentimientos, malas decisiones y un amor que parecía haberse perdido para siempre. Cada palabra estaba llena de dolor y melancolía. Era como si la persona que había escrito esas líneas intentara desesperadamente reconciliarse con un pasado que lo atormentaba. Luca no podía dejar de leer. Cada carta contaba una historia diferente, pero todas convergían en una sola trama, la de un amor no correspondido o interrumpido por circunstancias misteriosas. Marta parecía haber sido el amor de la vida de Ron, la escritora de las cartas, y estas misivas eran la única forma en que podía expresar su dolor. Durante las siguientes semanas, Luca leyó cada carta. Algunos habían sido escritos muchos años antes, mientras que otros eran más recientes. Lo que más le llamó la atención fue que las últimas cartas parecían indicar un encuentro inminente entre Ron y Marta. En una de las cartas más recientes, Ron hablaba de una cita, un lugar concreto y una fecha que se acercaba. Era como si el autor hubiera esperado un encuentro decisivo, un último intento de cerrar el círculo de esa relación atormentada. Un día, Luca encontró algo más que una simple carta. En uno de los sobres, escondido entre los pliegues del papel, había un billete de tren antiguo, fechado años antes. El billete era para un tren que llevaría a Ron a un pequeño pueblo costero, donde, según estaba escrito, debía encontrarse con Marta. Luca no podía entender por qué habían abandonado esa caja. ¿Qué había pasado? ¿Había tenido lugar la reunión? Y, sobre todo, ¿quién era Ron? ¿Quizás era un diminutivo de su nombre? Intrigado y cada vez más involucrado emocionalmente en la historia, Luca decidió investigar. Decidió partir hacia esa ciudad costera,
donde se suponía que tendría lugar el encuentro. Tal vez, pensó, encontraría algún rastro de Marta o Ron. Cuando llegó al pequeño pueblo, empezó a hacer preguntas. Nadie parecía recordar tal historia. Habían pasado los años y las personas a las que se dirigía parecían confundidas, como si el nombre ya no significara nada. Después de días de búsquedas infructuosas, Luca estaba a punto de darse por vencido cuando un librero anciano se le acercó. «Marta, ¿dices?» Sí, conocí a una mujer con ese nombre. Era una persona encantadora, muy reservada, pero con un aire de tristeza que siempre llevaba consigo, recordó el hombre. De repente, Luca se sintió cerca de una respuesta, pero la verdad que descubrió lo dejó sin palabras. Marta, según revela el librero, nunca había existido como la figura romántica de las letras. Era una persona real, claro, pero lo que Luca había descubierto era solo una parte de la historia. Ron, el autor de las cartas, nunca había conocido a Marta como un amor. Estaba obsesionado con ella, tal vez incluso enamorado de manera platónica, pero la imagen que se había construido de ella en sus cartas era fruto de su imaginación, un refugio contra la soledad que lo había atormentado durante años. De regreso a casa, Luca releyó todas las cartas con esta nueva conciencia. Las palabras que antes le parecieron llenas de amor ahora le parecían un grito de desesperación. Era como si Ron hubiera pasado toda su vida persiguiendo algo que nunca podría lograr. Las cartas nunca habían sido enviadas a Marta, eran un diálogo consigo mismo, un intento de hacer las paces con su propia vida. Al reflexionar sobre todo esto, Luca se dio cuenta de cuánto le había conmovido esa historia. Él mismo, en cierto sentido, había vivido una vida similar, tratando de mantener a distancia el dolor de perder a su esposa, fingiendo ser fuerte por el bien de sus hijas, pero nunca afrontando realmente su propio dolor. Las cartas lo habían obligado a mirar dentro de sí mismo, a reconocer que él también había postergado sus emociones, tal como lo había hecho Ron con Marta. Fue esa noche cuando Luca tomó una decisión. Al hablar abiertamente con sus hijas, decidió no ocultar más el dolor que sentía. Sus palabras fluían con dificultad, pero finalmente logró compartir lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Sofía, Giulia y Chiara lo escucharon en silencio y, cuando terminó, lo abrazaron asegurándole que, a pesar de todo, permanecerían unidas. Esas cartas, a pesar de haber sido escritas para una mujer que realmente no existía, habían encontrado un destinatario en Luca. Y gracias a ellos pudo hacer las paces con su pasado, mirar hacia adelante con esperanza, y sobre todo, comprender que el valor de la vida no está en intentar evitar el dolor, sino en afrontarlo, aceptarlo y, finalmente, transfórmalo en fuerza. ¿Te gustó esta historia? Escríbalo en los comentarios a continuación. Gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima historia.